Estimados, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy quiero continuar con esta modalidad de clases en línea y específicamente con un tema que tenemos pendiente, que es el de la nulidad relativa, ¿ya? Nosotros estudiamos lo que era la nulidad absoluta y dividimos ese curso, si ustedes vieron el módulo anterior, lo dividimos en 4 secciones, que era entender qué era la nulidad absoluta, posteriormente ver cuáles eran las causales de aplicación, luego quiénes tenían legitimación activa para poder demandar y finalmente cuál era la forma de saneamiento del acto jurídico viciado por nulidad, por algún vicio de nulidad o susceptible de nulidad absoluta. Bueno, ahora vamos a aplicar esa misma división para efectos de que ustedes después puedan hacer un paralelo que eventualmente se puede consultar en alguna evaluación. Y vamos a ver, por tanto, en ese orden, la definición, las causales, la legitimación activa y finalmente la forma de saneamiento de la nulidad relativa. Entonces, vamos con eso. Definición. El artículo 1681, al igual que en el caso de la nulidad absoluta, está definido en la misma norma. El 1681 establece que la nulidad relativa es una sanción de ineficacia, nuevamente establecida por el ordenamiento jurídico, en contra de un acto jurídico respecto del cual se han omitido aquellos requisitos que se establecen en consideración o que se establecen para el valor del acto contrato en consideración a la calidad o estado de las partes, ¿ya? Es decir, cuando se omiten requisitos establecidos para el valor de un acto contrato en relación a la calidad o estado de las partes, estamos bajo el supuesto de nulidad relativa, ¿ya? A diferencia de la nulidad absoluta, que mira requisitos para el valor del acto jurídico en consideración a la naturaleza o a la especie de acto contrato, ¿ya? Entonces, en ese sentido, me remito a lo anterior para que se haga el paralelo. Y por tanto, cuando hablamos de calidad o estado de las partes, tenemos que ver, por ejemplo, cuál era el estado de su voluntad. ¿Estaba viciada o era libre y espontánea? O hay que mirar, por ejemplo, si el sujeto era o no era incapaz. A eso se refiere el código con calidad o estado de las partes, ¿ya? Y dependiendo de ese estado vamos a determinar si hay o no un vicio en el acto jurídico. Luego, en relación a las causales, el artículo 1682 básicamente establece una regla de descarte. Si ustedes leen el código enumera las causales de nulidad absoluta y luego termina con una frase final que dice, bueno, en todos aquellos casos en que no concurran estos vicios de nulidad absoluta, en definitiva se aplica la nulidad relativa. Entonces hay que hacer un ejercicio de descarte, hay que sacar de la ecuación todas las causales de nulidad absoluta y las causales, o más bien los requisitos del acto jurídico que nos restan. La omisión de los mismos va a traer aparejada nulidad relativa. Entonces, si hacemos ese ejercicio y sacamos de la pizarra todas las causales de nulidad absoluta que estudiamos en el módulo anterior, vamos a ver que nos quedan básicamente la totalidad, casi la totalidad de los vicios del consentimiento y la incapacidad relativa. Entonces, en términos concretos, serían causales de nulidad relativa el error sustancial, el error accidental, cuando excepcionalmente es determinante, el error en la persona, cuando excepcionalmente también es determinante, porque acuérdense que esos últimos dos por regla general no vician el consentimiento. Tendríamos también la fuerza moral, ¿ya? Porque acuérdense que la fuerza física implica una ausencia de voluntad y por lo tanto se sanciona con nulidad absoluta. Pero la fuerza moral, esta amenaza que lleva a un sujeto a celebrar un acto jurídico, se sanciona con nulidad relativa. El dolo, cuando es determinante, este engaño, esta maquinación fraudulenta para la celebración de un acto jurídico, también se sanciona con nulidad relativa. En caso contrario, si no se cumplen los requisitos que hemos estudiado, da derecho a indemnización de perjuicio. La incapacidad relativa, ¿ya? Acuérdense que la incapacidad absoluta se sanciona con la nulidad del mismo apellido y la nulidad relativa con la rescisión que estamos estudiando ahora. Y si bien no es un requisito del acto jurídico, recordemos también que la lesión, en aquellos casos en que la ley lo declara procedente,
Se sanciona también con rescisión o nulidad relativa, ¿ya? Y en términos generales, cada vez que en un acto jurídico se omita algún requisito o formalidad que la ley establece para el valor de un acto contrato en consideración a la calidad o estado de las partes, la sanción es la que estamos estudiando, ¿ya? Eso en relación entonces a las causales. Luego tenemos la legitimación activa. ¿Quiénes pueden demandar la nulidad relativa? ¿Ya? Y aquí nos vamos al artículo, nos saltamos al artículo 1684, porque acuérdense que el 83 habla de las causales y el saneamiento en el caso de la absoluta. El 1684 habla de, primeramente, quiénes pueden demandar la nulidad relativa. Y dice, en una frase bien genérica, dice que pueden solicitarla todos aquellos en cuyo beneficio lo ha establecido la ley, así como sus herederos y cesionarios. La pregunta es, ¿quiénes son estas personas en cuyo beneficio la ley ha establecido la nulidad relativa? Bien definitivas son las víctimas de las causales que vimos anteriormente. Es decir, en el caso de el error sustancial, el error accidental, el error en la persona, o en el caso de la fuerza moral o el dolo, la víctima de error, fuerza o dolo, ¿ya? Es decir, la persona que sufrió que fue objeto de esta ignorancia o falsa representación de la realidad, la persona que fue objeto de esta amenaza, la persona que fue objeto de este engaño, respectivamente, son quienes pueden acudir a los tribunales y demandar la nulidad relativa del acto o contrato que celebraron en razón de ese error, fuerza o dolo. Asimismo, en el caso de la incapacidad relativa, cuidado, el que demanda la nulidad relativa allí no es el otro contratante, el sujeto que contrató con el incapaz relativo, sino que es el incapaz relativo propiamente tal el que puede demandar la nulidad relativa, obviamente a través de su representante legal. ¿Por qué? Porque en ese caso la ley lo que hace es proteger al incapaz relativo de sus propios actos. Como este sujeto carece de, en definitiva, la facultad de poder administrar sus bienes de manera correcta, el ordenamiento jurídico lo protege, inhibiéndolo de esa administración, y en caso contrario, si él procede a la disposición de sus bienes, por ejemplo, se le otorga la posibilidad de poder dejar sin efecto esa enajenación o ese acto jurídico en general, ¿ya? Sobre todo teniendo en cuenta que la otra persona plenamente capaz pudo haber aprovechado, se pudo haber aprovechado de su situación de incapacidad para efectos de celebrar un acto jurídico con el incapaz. Entonces ahí el ordenamiento le entrega al incapaz la posibilidad, o su representante legal más bien, de poder alegar la nulidad relativa con objeto de dejar sin efecto ese acto jurídico que se pudo haber celebrado aprovechándose el otro contratante de su incapacidad, ¿ya? Y en el caso de la lesión, por ejemplo, en el caso de la lesión enorme de bienes raíces, ahí recuerden que cualquiera de los perjudicados puede solicitar la rescisión, ¿ya? Por otra parte, también tenemos dentro de la legitimación activa, según señala la misma norma, a los herederos y cesionarios, ¿ya? Los herederos, es decir, cuando fallece esta persona en cuyo beneficio la ley ha establecido la acción de nulidad relativa, estas personas fallecen, la víctima de dolo, el incapaz relativo, etc. Los herederos de estos sujetos, los causantes, pasan a ocupar el lugar del causante y por tanto los herederos pueden demandar en su lugar la nulidad relativa que aquel no demandó nunca, ¿ya? Que no es más que la aplicación del artículo 1097 que dice que los herederos representan a la persona del causante y le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, cuestión que ustedes van a estudiar en su accesorio. Y también dice el código los cesionarios, ¿ya? Los cesionarios son aquellas personas a quienes en definitiva se les han traspasado, se les han transferido los derechos que emanaban del acto jurídico viciado, ¿ya? Por ejemplo, el vendedor que tiene derecho de percibir el precio y que tiene la obligación de transferir el dominio de la cosa, le transfiere el derecho de percibir ese precio a un tercero, ¿ya? Por acto entrevido, a título singular, a través de lo que se conoce como cesión de créditos, artículo 1901 y siguientes, y que ustedes van a estudiar más adelante en obligaciones o en contratos, le transfiere este derecho y todos los derechos que emanan de la compraventa a un tercero. Ha habido una cesión de créditos, ha habido una cesión, ¿ya? Y por tanto, este tercero adquiriente, el cesionario, no solamente va a tener el derecho de cobrarle al
comprador original el precio de la cosa, sino que además, en caso de que haya un vicio en el acto o contrato, un vicio de nulidad relativa, también tiene el derecho de poder alegar la nulidad relativa ante los tribunales tal y como lo hubiese hecho en su minuto el cedente, el titular original, en definitiva. Ahora, sí, debemos recordar que en la nulidad absoluta, a propósito de la legitimación activa, nosotros teníamos una excepción que tenía que ver con aquellas personas que habían actuado sabiendo, debiendo saber el vicio que invalidaba el acto contrato, y en ese caso el autor o las partes quedan inhibidas de poder alegar la nulidad. Acá en la nulidad relativa pasa algo parecido, ¿ya? También tenemos una excepción, y esa excepción está dada específicamente en el caso del incapaz relativo, ¿ya? El incapaz relativo, dice el artículo 1685, que actuó con dolo, está inhabilitado de poder alegar la nulidad relativa, ¿ya? Entonces ahí tenemos una excepción a la regla general. La regla general es que el incapaz relativo tiene legitimación activa para demandar la rescisión, y la norma del comento establece una excepción donde el incapaz relativo no puede demandar. ¿Cuándo? Cuando actuó con dolo, o sea, cuando engañó al otro contratante, se entiende un plenamente capaz, para que celebrara el acto jurídico con él, ¿ya? Entonces en ese caso el ordenamiento sanciona ese dolo, aplicando el principio de la buena fe, inhibiendo al sujeto de poder alegar o de la posibilidad de poder alegar la nulidad relativa, ¿ya? O en definitiva, el código lo que hace es aplicar el viejo aforismo que dice que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, ¿ya? Sin embargo, el mismo código y la misma norma establecen una contraexcepción, es decir, volvemos a la regla general. Es decir, el incapaz relativo, no obstante actuar con dolo, de todas maneras puede igual alegar la nulidad relativa, y que tiene que ver cuando el incapaz simplemente se limitó a aseverar, a afirmar que era mayor de edad, o que no era interdicto de participación, o que en definitiva no adolecía de una causal de nulidad, de una causal de incapacidad relativa, ¿ya? Es decir, cuando nosotros tenemos a un incapaz relativo que engaña al otro contratante, haciéndole creer que es mayor de edad, por ejemplo, y que no está interdicto de participación, y para tal efecto, supongamos, le exhibe una cédula de identidad falsificada, o le exhibe un certificado emitido por el conservador, donde se acredita que no tiene registros en el libro de interdicciones, evidentemente hay un dolo, hay un engaño, y ese engaño el código lo castiga impidiendo al sujeto poder alegar posteriormente la nulidad relativa del acto, es decir, castiga al incapaz relativo en el sentido de obligarlo a tener que soportar las consecuencias, las obligaciones en definitiva que emanan del acto que celebró maliciosamente. Sin embargo, en la contraexcepción, este mismo incapaz que actuó con dolo y que se limitó a afirmar que era mayor de edad, o a afirmar que no era interdicto, sin llegar al extremo de exhibir, por ejemplo, documentos falsos, sino que simplemente lo aseveró, y en contrapartida el contratante plenamente capaz, de forma ingenua, le creyó, sin pedirle cédula de identidad, sin pedirle un certificado del conservador, sin ir al conservador de bienes raíces a revisar el libro de interdicciones y prohibiciones para verificar que efectivamente el sujeto fuera mayor de edad o no estuviera interdicto respectivamente. En ese caso el código, más que castigar al incapaz relativo, lo que hace es castigar al plenamente capaz por su ingenuidad y por su negligencia sobre todo, ¿verdad? Porque en definitiva se conformó con la simple aseveración de mayor edad o la simple afirmación por parte del incapaz de no estar interdicto, y con eso se conformó y celebró el acto jurídico, ¿ya? Entonces, el incapaz relativo puede declarar la nulidad, puede solicitar la declaración de nulidad cuando actúa con dolo, no, pero cuando ese dolo implica más bien una ingenuidad o una negligencia por parte del otro contratante, el ordenamiento no protege al negligente y en ese caso castiga al otro contratante y le permite al incapaz relativo poder solicitar la declaración de nulidad relativa del acto o contrato, ¿ya? Eso en relación a la excepción. En relación al saneamiento, tenemos una diferencia bastante importante con lo que es la nulidad absoluta, y no solamente en relación a los plazos o la forma de contabilización del mismo cuando se trata del lapso de tiempo, sino también en relación a la ratificación o más bien la confirmación.
Ustedes se acuerdan que a la nulidad absoluta la única forma de poder sanear el acto es a través de un transcurso de tiempo que va de 10 años contados desde la celebración del acto contrario. En cambio, la nulidad relativa, además del transcurso del tiempo, que es un tiempo bastante menor, también se puede sanear el acto por confirmación, ¿ya? Lo que implica una diferencia notable en relación a la nulidad absoluta, donde hay un interés público en juego y por tanto no se permite el saneamiento a través de esta última forma. Entonces, en relación al saneamiento podemos decir, primeramente, que se sanea a través de el transcurso de tiempo, ¿ya? Este lapso de tiempo es de 4 años, siempre es de 4 años, pero se cuenta en el caso de error o en el caso de dolo desde la celebración del acto contrato, y en el caso de fuerza moral y en el caso de incapacidad relativa se cuenta desde que cesa la fuerza moral o desde que cesa la incapacidad relativa, ¿ya? O sea, desde que el sujeto deja de estar bajo amenaza, empieza a correr el plazo de los 4 años, o en el caso de la incapacidad relativa, desde que el sujeto alcanza la mayoría de edad, el menor adulto, ¿no es cierto?, o desde que el interdicto de participación deja de estar interdicto, es decir, se levanta la interdicción por resolución judicial. Y a partir de ese momento empiezan a correr los 4 años, ¿ya? También hay que recordar que en el caso de la lesión, por ejemplo en el caso de la lesión enorme en la compraventa de bienes raíces, también el plazo es de 4 años contado desde, sin embargo, la celebración del acto contrato, igual que en el caso de error o en el caso de dolo. Eso lo estudiamos en su minuto a propósito de la lesión cuando la estudiamos, ¿ya? Esos son los plazos. Ahora, hay una pregunta que ustedes encuentran en el libro del profesor Vial y que tiene que ver con qué sucede cuando alguno de los legitimados activos para poder demandar esta nulidad fallece. Y fallece antes de que se extinga ese plazo de 4 años. Incluso puede ser que el sujeto fallezca y ni siquiera haya empezado a correr el plazo, ¿ya? ¿Qué sucede aquí? Y específicamente, ¿qué sucede con el cómputo de los plazos, ¿ya? ¿Desde cuándo se cuentan? ¿Cómo se contabilizan? Esa es la pregunta. Bueno, ustedes recordarán que dentro de los legitimados activos para poder demandar la nulidad relativa estaban los herederos, ¿ya? Entonces, sabemos que cuando el legitimado activo original fallece, el heredero pasa a ocupar su lugar y por tanto él puede demandar la nulidad relativa que no alcanzó a demandar el causante, la persona que falleció. Pero ¿cuánto tiempo tiene el heredero para poder demandar? En ese sentido, el código establece que los herederos tienen los 4 años completos o lo que resta de los 4 años para poder demandar, lo que va a depender entonces de las circunstancias particulares del causante antes de fallecer. Me explico. Supongamos, por ejemplo, que el causante falleció 2 años después de haber celebrado el acto contrato que celebró con, ¿ya? Significa entonces que al momento de fallecer a él le restaban 2 años más para poder demandar la rescisión, ¿ya? No lo hizo durante los 2 años anteriores. Recuerden que ahí el plazo se cuenta desde la celebración del acto contrato. O sea, él fallece al cumplirse 2 años desde ese entonces. Por tanto, a los herederos le van a quedar 2 años para poder demandar la nulidad relativa. Por eso el código dice los 4 años completos o lo que reste de los 4 años. Pero también puede suceder, por ejemplo, que el causante haya sido víctima de fuerza moral, de amenaza. Y esa amenaza no cesó sino hasta el momento en que falleció la víctima. O sea, desde que se celebró el acto hasta el momento en que fallece, el sujeto permanentemente fue objeto de amenaza. Amenaza que solamente terminó, lamentablemente, con su fallecimiento. Lo que significa que los herederos van a tener los 4 años completos para poder demandar la nulidad relativa, porque recién a partir del momento del fallecimiento terminó, cesó la fuerza moral en este caso, y en consecuencia a partir de ahí se empiezan a contar los 4 años, ¿ya? Entonces por eso el código dice 4 años completos o lo que restaba de los 4 años dependiendo de las circunstancias. Ahora, sin importar los herederos, siempre van a tener 4 años o lo que reste de 4 años. El punto, y aquí es donde está la diferencia entre los mayores y menores de edad, es que en el caso de los mayores de edad,
ellos pueden tener el saldo completo, perdón, el plazo completo o el saldo que quede de los 4 años, y ese plazo se empieza a contar de manera inmediata desde el momento en que fallece el causante. ¿Ya? En cambio, en el caso de los herederos menores de edad, este plazo de 4 años, o lo que restaba de los 4 años, se empieza a contar desde que los menores de edad alcanzan la mayoría de edad. Entonces, supongamos, por ejemplo, que este mismo sujeto que fue objeto de fuerza moral, dijimos, falleció a los 2 años contados desde la celebración del acto o contrato, fue víctima de fuerza moral la que cesó con su fallecimiento, los 4 años se empiezan a contar a partir de entonces, en el caso de los mayores de edad. En cambio, en el caso de los menores de edad, los 4 años van a comenzar a correr una vez que estos alcancen la mayoría de edad. ¿Ya? Por lo tanto, tienen un mayor plazo en principio para poder demandar. Ahora, en el caso de los menores de edad, hay que tener cuidado porque el Código también establece que en ningún caso ellos podrán demandar más allá de 10 años contados desde la celebración del acto contrato. ¿Ya? Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un acto contrato que se celebró el año 2009. La víctima de fuerza moral fallece, recordemos que en el caso de fuerza moral el plazo es de 4 años contados desde que cesa el impedimento. Y la víctima de fuerza moral fallece el 2019, o sea, el año pasado. Los herederos mayores de edad van a tener 4 años contados desde el año 2019 para poder demandar. O sea, van a tener hasta el año 2023. ¿Ya? En cambio, en el caso de los herederos menores de edad, van a tener los mismos 4 años, pero contados desde que alcancen la mayoría de edad. Supongamos que alcanzan la mayoría de edad a mediados de este año, 2020. Significa que el plazo de 4 años les va a empezar a correr desde mediados de este año hasta el año 2024. ¿Ya? Lo que significa que pueden demandar desde el momento del fallecimiento del causante hasta el 2024, en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque luego se aplica la regla de clausura que establece que en el caso de los menores de edad, en ningún caso pueden demandar más allá de 10 años contados desde la celebración del acto o contrato. Es decir, en el caso de estos menores de edad, llegado el año 2023 o llegado el año 2024, no van a poder demandar en realidad la nulidad relativa porque ya transcurrieron más de 10 años contados desde la celebración del acto o contrato. ¿Ya? El acto se celebró en el 2009 y los 10 años se cumplieron en el 2019, por lo tanto, aun cuando estén dentro de los 4 años contados desde que alcanzaron la mayoría de edad, no pueden demandar la nulidad relativa porque, repito, ya transcurrieron 10 años contados desde la celebración del acto o contrato. ¿Ya? Es una norma que en definitiva tiene por objeto impedir que esta situación de incertidumbre se mantenga durante demasiado tiempo en el mundo jurídico y que es el objetivo en definitiva de la prescripción de las acciones, otorgar seguridad jurídica a los terceros que rodean el acto jurídico. Por otro lado, respecto del saneamiento, dijimos también que es posible, según se desprende del artículo 1684, no solamente sanear el acto jurídico viciado a través de el transcurso del tiempo en el caso de la nulidad relativa, sino también a través de la ratificación, dice el Código. Y efectivamente eso es así y es lo que lo diferencia notablemente de la nulidad absoluta. ¿Ya? La rescisión o nulidad relativa entonces se puede sanear también por ratificación. Ahora, la verdad es que el concepto que da el Código es desafortunado porque la ratificación, como bien dice el autor con el que estamos estudiando, se refiere más bien a otro tipo de casos como el del mandatario que actúa extralimitándose, por ejemplo, de sus poderes o actuando más allá de sus facultades, aquellas facultades que le ha otorgado el mandante, sin desmedro lo cual el mandante decide aprobar lo que ha actuado el mandatario, o se refiere, por ejemplo, al caso en que se produce una venta de cosa ajena, en la que un tercero vende una propiedad que no le pertenece y no obstante ello el verdadero dueño decide aprobar esa venta
lo que se conoce como ratificación. Ratificación del vendedor, ratificación del mandante a un mandatario que ha actuado extralimitándose sus poderes o a un tercero que ha actuado que ha vendido una propiedad sin tener el dominio de la misma. ¿Ya? Entonces, el término correcto acá, más que ratificación, que es un concepto que sirve para otros ámbitos, es el de confirmación. Ese es el concepto que en definitiva debía utilizar el artículo en comento. ¿Ya? ¿Y qué es la confirmación? ¿O a qué nos referimos con esta forma especial de saneamiento del acto jurídico en el marco de la nulidad relativa? La confirmación, en primer lugar, es un acto jurídico unilateral, ¿ya? O sea, requiere de la manifestación de voluntad de un autor, ¿ya? Que es precisamente la víctima de aquel vicio de nulidad relativa o en definitiva el incapaz relativo, dependiendo del caso, de la causa. Y este acto jurídico unilateral implica, por un lado, que el legitimado activo, el heredero o el cesionario en definitiva, buscan convalidar el acto jurídico viciado renunciando a la posibilidad de poder demandar la nulidad relativa. ¿Ya? Entonces, la confirmación implica un doble aspecto: renunciar a la acción de nulidad relativa y al mismo tiempo convalidar el acto jurídico viciado como si éste nunca lo hubiese estado. ¿Ya? Eso es la confirmación. Ahora, el artículo 1693 establece que esta confirmación puede ser expresa o puede ser tácita, lo que no es más que aplicación de las reglas generales que rigen en cuanto a la forma de poder manifestar la voluntad. Ustedes se acuerdan que la voluntad se puede manifestar de forma expresa o de forma tácita. Bueno, eso también rige a propósito de la confirmación por disposición expresa del Código. Luego, siguiendo el artículo 1694, la confirmación puede ser expresa específicamente, y se entiende que se expresa, siguiendo lo que estudiamos en las clases anteriores, es expresa cuando se efectúa en términos explícitos y directos, ¿ya? El Código no lo define así, ¿ya? Pero atendiendo a las definiciones de voluntad expresa y tácita que en algún minuto estudiamos, manifestaciones de voluntad, podemos utilizar esa definición. ¿Ya? La confirmación expresa es aquella que se hace en términos explícitos y directos en orden a convalidar el acto viciado y renunciar a la acción de nulidad. Lo que sí establece el Código en términos específicos en el 1694 es que cuando la confirmación se hace de forma expresa, tiene que cumplirse un requisito, y es que cuando el acto jurídico viciado es solemne, la confirmación también tiene que hacerse respetando la misma solemnidad que la ley establece para el acto jurídico viciado. Pero, si la compraventa de bienes raíces es solemne porque requiere de escritura pública, artículo 1801, ¿lo recuerdan? Solemnidad de existencia. Si esa compraventa de bien raíz que es solemne adolece de algún vicio de nulidad relativa, por ejemplo, dolo, y la víctima de dolo quiere confirmar, ratificar expresamente esa compraventa de bien raíz, no obstante haber sido víctima de dolo, también lo tiene que hacer por escritura pública, porque esa es la solemnidad que la ley estableció para el acto jurídico viciado, ¿ya? Si el acto es consensual, entonces la confirmación puede ser consensual, no hay ningún problema. Y por otro lado tenemos la confirmación tácita, que está regulada en el artículo 1695. Pero cuidado, porque aquí no basta con cualquier comportamiento del cual sea posible desprender inequívocamente una manifestación de voluntad, en este caso en orden a renunciar a la nulidad y convalidar el acto, sino que se requiere de un comportamiento en específico y que es el que señala la norma que estamos viendo, y que consiste en la ejecución voluntaria, dice el Código, de la obligación contratada. Cuando la persona que puede demandar la rescisión, en vez de demandarla, ejecuta las obligaciones emanadas del acto jurídico que a esa parte le competen, entonces se entiende que tácitamente, implícitamente está convalidando el acto, está confirmando el acto jurídico, ¿ya? O sea, en vez de alegar la nulidad, ve que el acto, por ejemplo, le conviene, y en vez de alegar la nulidad, ejecuta el acto, y con eso se entiende tácitamente que está convalidando, está confirmando el mismo acto, ¿ya? Ahora, ahí hay una serie de dudas, que ustedes las pueden leer en el libro, que se establecen en relación a la interpretación de la norma. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el Código con
ejecución voluntaria de la obligación contratada. ¿A qué se refiere específicamente con la voluntariedad? Y allí lo que nos explica el autor es que ejecución voluntaria o cumplimiento voluntario de las obligaciones que a mí me impone el contrato no implica solamente ejecutar de manera libre y espontánea las obligaciones, sino que se exige un poco más. Lo que se exige, en definitiva, es que la persona que convalida, la persona que confirma el acto, no esté afectada o siendo afectada por un error de hecho y de derecho. ¿Y en qué consiste este error de hecho o de derecho? Consiste en que la persona que convalida primero tiene que estar consciente de que el acto jurídico viciado justamente está viciado. O sea, la víctima de dolo tiene que estar consciente de que fue víctima de un engaño por parte del otro contratante. Y aún así decide convalidar el acto. Y más que eso, no solamente tiene que estar consciente de que el acto está viciado, sino que además tiene que estar consciente de que tiene la herramienta jurídica de la rescisión, es decir, que tiene la posibilidad de acudir al tribunal y demandar la nulidad del acto relativa en mérito de ese dolo del cual fue víctima. Y si aún así, sabiendo que hay un vicio y sabiendo que puede demandar la nulidad, no lo hace, y en vez de eso decide ejecutar de todas maneras las obligaciones que le impone el contrato, se entiende que está ejecutando voluntariamente las obligaciones que contrató. ¿Ya? O sea, no debe sufrir ni error de hecho en relación a los vicios, ni tampoco debe sufrir un error de derecho, es decir, no debe ignorar la posibilidad de poder demandar nulidad relativa. Otra duda que se plantea también es si para poder confirmar tácitamente es estrictamente necesario una ejecución voluntaria de obligaciones o si puede haber otro comportamiento del cual también se pueda desprender una confirmación tácita. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el deudor que fue víctima de dolo sabe que fue víctima de dolo, sabe que puede demandar la nulidad relativa y no lo hace? Pero por otro lado tampoco ejecuta la obligación que tiene, sino que se comunica con su acreedor y le solicita un plazo o una prórroga para poder pagar. El sujeto no está buscando la nulidad del acto, él quiere pagar, pero tampoco está cumpliendo con la obligación porque en este momento no puede. Solicita una prórroga. Se puede entender que esa solicitud es una manifestación de voluntad tácita en orden a querer renunciar a la nulidad y convalidar el acto jurídico. En otras palabras, puede interpretarse también como una confirmación tácita. Esa es la pregunta. Y lo que nos dice Vial allí es que, dado el tenor literal del artículo 1695, se entiende que esta prórroga que se solicita, por ejemplo, no puede ser confirmación tácita, porque lamentablemente no implica una ejecución de la obligación. ¿Ya? Lo que sí implica esta solicitud de prórroga es una renuncia a la acción de nulidad relativa, que no es lo mismo que confirmar tácitamente. ¿Por qué? Porque la confirmación implica renunciar a alegar la nulidad relativa, pero además implica convalidar el acto viciado. En cambio, cuando yo solicito una prórroga, por ejemplo, lo que estoy haciendo tácitamente es renunciar a la posibilidad de alegar la nulidad relativa, pero no estoy convalidando el acto. ¿Ya? O sea, en ese último caso se renuncia a la posibilidad de alegar la nulidad en los tribunales, pero el acto sigue estando viciado hasta que transcurran los plazos que establece la ley y que ya estudiamos anteriormente. Y una última duda que se plantea en relación con esta norma tiene que ver con a qué se refiere con obligaciones contratadas. ¿Ya? ¿Basta en concreto con que se cumpla o se ejecute cualquier obligación del acto contrato o es necesario que se cumpla con la totalidad de las obligaciones que a la víctima le imponía el acto contrato viciado? ¿Ya? Y la respuesta que nos da el profesor Vial del Río es que como el código no distingue, no toca al intérprete distinguir. Entonces, basta con que la víctima ejecute voluntariamente cualquier obligación del acto jurídico y se entiende que hay confirmación tácita. No es necesario que cumpla con la totalidad de las obligaciones para entender que opera la norma. ¿Ah? Y finalmente, para terminar, quisiera referirme a los requisitos que tiene que cumplir la confirmación para efectos de que pueda
convalidar el acto nulo e implicar una renuncia a la acción de nulidad relativa, y que ustedes las pueden observar en el texto. En primer lugar, la confirmación tiene que proceder respecto de un acto jurídico que esté viciado por alguna causal de nulidad relativa. O sea, tenemos que estar ante un acto jurídico en el que haya comparecido un incapaz relativo, en que haya habido error, excepto el esencial, tiene que haber habido dolo o tiene que haber habido fuerza moral, ¿ya? O tenemos que estar ante una compraventa de bienes raíces, por ejemplo, en que haya habido lesión enorme, y en definitiva cualquier acto jurídico que adolezca de algún defecto o de algún vicio que implique nulidad relativa. O sea, tiene que haber una causal de nulidad relativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, solamente puede alegar la confirmación o puede ejecutar la confirmación, este acto jurídico unilateral, el legitimado activo que podía demandar la nulidad relativa. O sea, ¿quién puede confirmar? Solamente la víctima de error, de fuerza, de dolo, el incapaz relativo, el heredero, el cesionario, la persona que compareció en la compraventa de bienes raíces con lesión enorme, y en definitiva todas aquellas personas en cuyo beneficio la ley ha establecido la posibilidad de alegar la nulidad relativa. En tercer lugar, recordando que la confirmación es un acto jurídico unilateral, quien confirma tiene que tener capacidad, ¿ya? Capacidad de ejercicio, se entiende, porque como todo acto jurídico, la confirmación tiene que cumplir con los requisitos de los actos jurídicos, entre ellos la capacidad. De tal forma que en el caso del incapaz relativo, que recuerden el legitimado activo para demandar la nulidad relativa, tendrá que hacerlo a través de su representante legal o tendrá que confirmar con autorización del representante legal. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, la confirmación tiene que hacerse en tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que confirmar el acto jurídico viciado antes de que se declare la nulidad del mismo. Lo que es bastante lógico. No se puede confirmar o sanear un acto jurídico que ya dejó de existir. No se puede sanar al enfermo que ya falleció, ¿ya? En quinto lugar, respecto de la confirmación expresa, y esto ya lo dijimos, tiene que hacerse con las mismas solemnidades que rigen para el acto jurídico que se va a sanear, que se va a confirmar. Y así, por ejemplo, en el caso de una promesa, si la promesa tiene que cumplir con la solemnidad de la escrituración, la confirmación también tiene que ser por escrito, o sea, al menos instrumento privado, por dar un ejemplo. Y finalmente, en sexto lugar, respecto de la confirmación, es necesario que el vicio que origina la nulidad relativa haya cesado al momento de la confirmación. Lo que es lógico, porque si por ejemplo pensamos en la víctima de fuerza moral o de amenaza, solamente podrá confirmar de forma libre y espontánea una vez que haya dejado de ser objeto de la amenaza, ¿ya? Porque en caso contrario, la confirmación como acto jurídico unilateral también va a estar viciada por la misma fuerza moral que obligó al sujeto a tener que suscribir o celebrar el acto jurídico viciado, ¿ya? Eso en relación entonces con los requisitos que tiene que cumplir la confirmación y en términos generales con las diferencias que existen entre y las particularidades que tiene la nulidad relativa en relación a la nulidad absoluta. En el próximo módulo, que va a ser muy pronto, vamos a comenzar a estudiar los efectos de la nulidad, que son los mismos para la nulidad absoluta y la relativa. Vamos a partir primero con los efectos de la nulidad entre las partes y posteriormente vamos a culminar con los efectos de la nulidad respecto de terceros, así como también sus respectivas excepciones, ¿ya? En cuyo caso ustedes serán informados a través de este mismo canal. Que tengan una muy buena jornada.